Dios te dice hoy, ¿sientes que Dios calla y tu alma ya no puede más? Yo estoy moviendo lo imposible por ti. Palabra de Dios. ¿Alguna vez has gritado en el silencio de tu habitación, con la cara bañada en lágrimas, y solo has escuchado el eco de tu propio dolor? ¿Alguna vez has mirado al cielo y te has preguntado, ¿por qué Dios me llama cuando más lo necesito? Hay momentos en que tu alma simplemente no puede soportar más el peso, cuando te duelen las rodillas de orar y tu corazón está cansado de esperar. Te preguntas dónde está Dios y su silencio parece ensordecedor. Pero, ¿y si te dijera que, incluso en el silencio más profundo, Él está obrando lo imposible por ti? Que mientras lloras, Él obra. Que incluso cuando parece que está en silencio, es precisamente ahí donde comienza a obrar el milagro. Pocas personas lo saben, pero hay un secreto escondido en el silencio de Dios. Un secreto que lo cambia todo. Y este mensaje no te llegó por casualidad. Hay una razón mucho mayor detrás de este momento. Hay algo que Jesús quiere que escuches. Y quizás esta sea la respuesta que has estado pidiendo. Respira hondo. Siente este momento. Te enfrentas a una verdad que puede transformar por completo tu camino. Este dolor que sientes no es en vano. Este sentimiento de abandono, este vacío dentro de ti, este grito ahogado del alma, Dios lo escuchó todo. Vio cada lágrima que nadie más vio, comprendió lo que tú mismo no podías explicar. No estás solo y no es falta de fe sentir este dolor. Hay personas que caminan con Dios y aún sienten que Él ha estado en silencio. Pero lo que pocos saben es que su silencio no es ausencia, es preparación. Y si estás viendo esto, es porque ha llegado el momento de comprender qué se esconde tras este silencio. Dios está moviendo lo imposible para ti, aunque aún no lo veas, y hay algo grandioso por revelarse. No dejes este video. Hay algo que Jesús quiere que escuches, algo urgente, algo sagrado, algo que ha estado oculto por mucho tiempo, pero que necesita serte revelado. Hoy, solo quienes permanezcan hasta el final comprenderán la profundidad de esto. Necesitas escuchar esta verdad antes de que se cierre esta ventana. Se trata de tu alma. Se trata de este preciso momento de tu vida, y si sientes que Dios ha guardado silencio, quizás sea porque te está preparando para escuchar lo que pocos tienen la madurez espiritual para oír. Quédate. La revelación está muy cerca. Si este mensaje ya ha comenzado a tocar tu corazón, escribe en los comentarios. Aún en el silencio, confío en ti, Jesús. Que esto no sea solo un comentario, sino una declaración de fe. Un acto de resistencia espiritual contra todo lo que intente hacerte rendir. Y si sientes que esta palabra te llega profundamente, dale me gusta al video, porque este simple gesto podría ser lo que lleve este mensaje a alguien que, en este preciso momento, está al borde de perder la esperanza. Sí, tu me gusta puede ser una herramienta de sanación y liberación para otra alma afligida. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Aquí no estás solo. Este es un lugar de consuelo, respuestas y revelaciones. Jesús ha usado este espacio para llegar a corazones silenciosos, almas cansadas y personas que, como tú, sienten que ya no pueden más. Prepárate, porque Dios podría hablarte directamente hoy. Respira hondo y abre tu corazón. No estás aquí por casualidad. Jesús te trajo a este mensaje porque hay algo que necesita mostrarte. Has sido llamado para esta hora y algo sagrado se está liberando ahora para ti. Daniel estaba en el fondo del pozo, no un pozo de aguas tranquilas, sino una cueva húmeda, oscura y hostil, donde el olor del miedo y el gruñido de los leones cortaban el silencio sepulcral. Rodeado de bestias hambrientas, Daniel sabía que no era solo carne ante los depredadores, era alma ante el abismo del silencio divino. No tenía una respuesta directa, no oyó truenos, ni sintió un viento milagroso. Lo que yacía allí era el vacío aplastante de la espera.
¿Por qué Dios permanece en silencio cuando el peligro es tan real, tan palpable, tan urgente? Los muros de piedra solo devolvían el eco de sus oraciones. Todos hemos tenido momentos como estos, cuando doblas la rodilla, con la garganta seca de tanto gritar, y parece que el cielo se niega a responder, que rezar es solo hablar contigo mismo en la más profunda soledad. Quizás estés en este mismo momento donde tu alma toca el techo de lo imposible, sintiéndote ignorado, abandonado, aplastado entre el miedo y la duda. Aquí es donde la pregunta más dolorosa martilla el corazón. ¿Será porque Dios guarda silencio, porque se ha alejado, o hay otra realidad ocurriendo más allá de nuestros sentidos? Daniel no dejó de creer, aun cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. Mi Dios envió a su ángel, que cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Lo impensable ocurrió no ante los ojos del mundo, sino en el profundo silencio de lo imposible. Dios respondió no con palabras, sino con acciones invisibles. Mientras todo parecía estático, Él movía lo que ningún hombre podía. Las bocas de los leones fueron selladas no por la fuerza humana, sino por una intervención sobrenatural que nadie pudo presenciar, solo sentir en el alivio de un nuevo amanecer. ¿Cuántas veces te has preguntado si Dios realmente escucha, si siente tu angustia, si incluso tus lágrimas tienen algún significado ante un cielo aparentemente cerrado? La mayor sorpresa de esta narrativa bíblica es darte cuenta de que los verdaderos milagros ocurren cuando toda esperanza visible se desvanece. El silencio de Dios no es ausencia, sino un espacio sagrado en el que Él moldea una fe inquebrantable y responde al alma de maneras que superan cualquier razonamiento humano. Quizás hayas aprendido que perseverar en la oración es suficiente para abrir los cielos, pero ¿y si el verdadero secreto es confiar incluso cuando el cielo parece de bronce? Hay dolores que se forjan para crear guerreros, batallas en las que los milagros se despliegan entre bastidores, no en la superficie de lo que ven los ojos. Daniel no se acobardó, no comprometió su esperanza, incluso ante el silencio absoluto, porque sabía que la fe no es la ausencia de miedo, sino la valentía de confiar en lo invisible. Imagínate ahora en la piel de ese hombre. Cada minuto en la tumba era una eternidad. Cada aliento podía ser el último. No había audiencia, ni promesas visibles, solo soledad y la disyuntiva de rendirse a la desesperación o confiar, incluso si no llegaba respuesta. Y si, en lugar de interpretar el silencio de Dios como desinterés, pudieras verlo como una invitación a la confianza absoluta, a la entrega radical. Y si la crisis que hoy te hace considerar rendirte fuera precisamente el escenario que Dios eligió para actuar de una manera tan extraordinaria que nadie pudiera dudar de que fue Él y de nadie más. ¿Te has permitido alguna vez considerar que quizás lo que más temes, el vacío, el silencio, el tiempo de espera, es precisamente el terreno fértil para que florezca la imposibilidad de Dios? El propio texto bíblico lo dice. Mi Dios envió a su ángel, el que cerró la boca de los leones. No hubo espectáculo, no hubo testigos, pero sí un verdadero milagro en el preciso momento en que todo parecía perdido. Aplicar esta verdad a tu vida es brutalmente transformador. No se trata de no sentir nunca miedo, sino de no dejar que el miedo te haga perder la esperanza. Cuando tu alma ya no puede soportarlo, cuando tus fuerzas flaquean y el deseo de detenerte es mayor que cualquier otra cosa, es en este umbral que sucede lo sobrenatural. Dios obra por ti cuando nada más parece posible. Tu silencio no es un castigo, sino un proceso. No es abandono, sino una preparación para lo extraordinario. Y la fe, en este contexto, es el puente que conecta el sofocante hoy con el imposible mañana. No te equivoques.
La auténtica vida cristiana se compone de largas noches, callejones oscuros y oraciones que parecen resonar en el vacío. Pero es en estos valles profundos donde el Señor mismo actúa con mayor intensidad, silenciando todo lo que te amenaza y demostrando que Él es Dios, incluso cuando no dice palabra. Quizás te han enseñado a buscar señales, a pensar que la espiritualidad se trata de sentir algo constantemente, pero ¿y si la mayor declaración de fe no es sentir, sino mantener la esperanza hasta el final, confiando en que la acción de Dios sucede mucho más allá de los sentidos? Lo imposible no es territorio de quienes ven, sino de quienes creen sin ver. Así que no caigas en la trampa de creer que ser escuchado depende de tu desempeño o del volumen de tu oración. Daniel no salió del foso porque gritara más fuerte, sino porque mantuvo su confianza, incluso en el eco del silencio. La boca cerrada del león es prueba de que la acción de Dios no requiere audiencia. Es en las sombras, en las horas más oscuras, donde Él sella las promesas eternas. ¿Te ves reflejado en esta imagen? ¿Crees que Dios guarda silencio simplemente porque ha dejado de escucharte o porque hay una obra oculta en tu favor, algo que ningún ojo humano puede ver ni medir? Es hora de desafiar la creencia de que el silencio significa ausencia. A menudo es en silencio que Él hace lo imposible. Y quiero que vayas más allá de la duda ahora. Si este momento te habló de tu dolor, escribe en los comentarios: Señor, confío incluso cuando no oigo nada. Usa tu declaración pública como un acto de resistencia contra las voces del miedo y la incredulidad, como una semilla de fe plantada en la tierra de lo imposible. No seas de los que se rinden al borde de un milagro solo porque no escuchan una respuesta. Pero eso no es todo. Hay una capa aún más profunda en este viaje silencioso, algo que podría reescribir la historia de tu alma. Prepárate, porque lo que se revela a continuación podría desafiar absolutamente todo lo que has escuchado sobre el dolor, la traición y el propósito en los planes divinos. Ana permanece de rodillas, moviendo los labios en silencio, en el sagrario, con el corazón latiendo con una mezcla de desesperación y esperanza. El entorno parece hostil. Penina, su rival, lanza miradas de desprecio. El sacerdote Elí observa desde lejos, juzgando lo que no comprende, y el dolor de no ser madre la abruma una vez más. Está tan agotada que ni siquiera puede derramar lágrimas. Solo su alma parece sangrar allí, en el silencio, donde la voz de Dios parece insensible. El ruido del santuario no atenúa el eco del vacío en su pecho. No hay respuesta, ninguna señal, solo esta sensación. ¿Es este silencio divino un no rotundo o hay algo invisible ocurriendo tras el aparente abandono? Ana reza y cuanto más clama, más siente el silencio de Dios. El texto sagrado lo deja claro. Ana habló en su corazón, solo se movieron sus labios y su voz no fue oída. Y Elí lo dijo todo en su embriaguez. Entonces le dije a Elí: ¿cuándo te emborracharás? Dijere tu vino. Y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, soy una mujer turbada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, la campana que ha sido derramada por mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:13-15. El silencio de Dios dolió más que el desprecio de los hombres. La espera, más cortante que las palabras venenosas de Penina o el prejuicio de Elí. Aquí es donde el alma humana se identifica. ¿Quién no ha sentido que sus súplicas parecían perderse en el aire? Como si Dios estuviera distante, silencioso, indiferente a su dolor. ¿Cuántas veces te has arrodillado y, al levantarte, te has dado cuenta de que nada había cambiado en el exterior, que todo seguía igual, que nadie notaba tu lucha secreta? ¿Es la falta de respuesta realmente una señal de rechazo? ¿O hay algo mucho más profundo en cómo funciona el cielo en tiempos de espera? El dolor de Ana era crudo, real y punzante.
Cada mes era un cruel recordatorio de su esterilidad y cada fiesta una afrenta a su esperanza frustrada. Sin embargo, nunca dejó de buscar, nunca dejó de abrir su corazón, aunque sentía que Dios guardaba silencio. Observe el cambio. Elí, quien al principio la juzgó mal, se convierte en la boca profética de Dios, liberando la respuesta en su vida. Lo imposible, que parecía sellado por el silencio, comienza a moverse donde nadie esperaba. Dios no solo escuchó a Ana, sino que transformó la humillación en honor, el silencio en un testimonio poderoso. Esto no solo revela la acción divina en momentos de aparente ausencia, revela cuán propensos somos a dudar cuando el cielo no se mueve según nuestro tiempo. ¿Será que, en el fondo, aprender a confiar cuando no se oye nada es el verdadero milagro? ¿Cuántos de nosotros solo creemos cuando sentimos? ¿Y si el secreto residiera precisamente en perseverar cuando todo parece estar en calma, en seguir orando cuando el alma ya no soporta la espera? ¿Qué sostiene a un alma herida, agotada de tanto intentarlo, cuando nadie a su alrededor comprende su lucha solitaria? A Ana la llamaron loca, borracha, fue incomprendida, incluso por quienes representaban a Dios en la tierra. Quizás tú te sientas igual, luchando solo, incomprendido por tu familia, la iglesia e incluso por tus líderes espirituales. Pero es en este terreno árido y estéril, donde todo parece un silencio absoluto, donde lo imposible de Dios comienza a germinar. La espera de Ana no fue una pérdida de tiempo, fue una preparación para algo que cambiaría no solo su historia, sino la de toda una generación. La respuesta llegó no solo para satisfacer su deseo, sino para inaugurar una nueva era en Israel. Cuando todo parecía en silencio, Dios preparó la llegada de un profeta para cambiar el destino del pueblo. Este cambio desafía la lógica religiosa. ¿Y si el silencio de Dios no es rechazo, sino misericordia, construcción, una victoria oculta? ¿Y si el tiempo de espera no es castigo, sino una brújula para el nacimiento de lo imposible en tu vida? ¿Ves que para Dios el ya no puedo más es el momento preciso para comenzar el milagro? El cielo no calla por indiferencia. A menudo opera en una dimensión que aún no hemos visto. Quienes ven a Ana al principio de la historia solo ven fracaso, vergüenza y soledad. Quienes la ven al final ven fe, superación y el cumplimiento de promesas. Esto deconstruye el mito de que Dios solo actúa cuando sentimos, vemos o escuchamos. La verdadera fe nace cuando, incluso en silencio, continuamos. ¿Estás dispuesto a creer cuando todo te dice que no vale la pena? ¿O preferirías rendirte ante la más mínima señal de ausencia divina? Lo imposible no se mueve en el ruido, sino en la persistencia silenciosa, en la certeza de que Dios interviene cuando todos los demás han desistido de creer. Si sientes que Dios calla, que no hay respuestas, que tu alma ya no puede más, quizás esta sea la posición exacta que precede al milagro. Quizás el sonido de tus lágrimas sea más elocuente que 1000 palabras arrojadas al viento. El cielo te escucha. No dejes de orar aunque todo parezca estático, muerto, inalcanzable. Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios. Insisto, incluso en el silencio. Declara públicamente que no te rendirás solo, porque el cielo haya guardado silencio por un tiempo. Tu declaración puede ser el primer paso hacia lo imposible que se acerca a ti. Pero eso no es todo. Hay un secreto oculto en la trayectoria de quienes se resisten al silencio divino, algo que la mayoría nunca comprende, pero que puede redefinir por completo tu camino espiritual si te atreves a ahondar más. Las guadañas del amanecer ya cortan la noche cuando Pedro, envuelto en la oscuridad, presiente la proximidad de algo que jamás imaginó enfrentar, el abismo de su propia vergüenza. Mientras los soldados se llevan a Jesús, las llamas del fuego iluminan rostros ansiosos. Susurros de miedo y traición flotan en el aire.
Pedro, intentando pasar desapercibido, siente el pulso acelerado en sus sienes. El mismo hombre que juró nunca abandonar al Maestro, ahora se ve acorralado por miradas que buscan su identidad. Este hombre también estaba con él, dice alguien, y antes de que pueda procesarlo, se le escapa la respuesta tajante. Mujer, no lo conozco. Una vez más, las palabras brotan de lo más profundo de su alma, como un grito de autodefensa. Hombre, no lo soy. El frío de la mañana no se compara con el frío gélido que le recorre la espalda cuando canta el gallo. Y justo ahí, sus ojos se encuentran con los de Jesús. El Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro al salir lloró amargamente. Lucas 22, 61, 62. Esta no es solo una historia de negación, sino un vívido retrato de un alma que siente el peso insoportable del silencio de Dios y su propio fracaso. ¿Quién, ante el eco de sus propias decisiones, no se ha sentido abrumado por la culpa, sintiendo que no hay vuelta atrás? La mirada de Jesús no es de reproche, sino de una promesa tácita. Incluso cuando sientes que has fallado imperdonablemente, hay un movimiento sobrenatural ocurriendo tras el aparente silencio. El drama de Pedro es el drama oculto de tantos corazones que ven el pasado como un tribunal implacable. ¿Alguna vez te has encontrado luchando con pensamientos que susurran: traicionaste todo en lo que creías, no hay perdón para ti? Sentir que Dios guarda silencio y que tu alma está agotada no es señal de abandono, sino a menudo la tierra secreta donde germina la gracia. Pedro era impulsivo, lleno de promesas audaces, seguro de sí mismo, y por eso mismo su caída fue devastadora. ¿Cómo lidias con el dolor de haber negado valores a personas, incluso la fe misma, sintiéndote indigno incluso de consuelo? ¿Cuántos viven bajo el peso de un alma herida que, incluso pidiendo una segunda oportunidad, se siente atrapada en el fracaso? Mientras voces internas juzgan implacablemente, el mundo exterior permanece indiferente. Si hubieras sido mejor, quizás Dios te habría escuchado. ¿Es tu historia de culpa realmente una señal de distanciamiento? ¿O podría ser el comienzo de la restauración más radical de tu vida? Si alguna vez te has encontrado rezando y sintiendo que tus palabras no llegan al techo, tal vez sea porque lo que importa es lo que se transforma en silencio, no el ruido de las respuestas instantáneas. El llanto amargo de Pedro ante la noche más oscura fue, de hecho, la puerta de entrada a la mañana de la reconciliación. Es en esta oscuridad donde lo divino obra lo imposible, transforma la vergüenza en una plataforma para la gracia. Las lágrimas no eran una condenación, sino una preparación. Jesús, quien vio a Pedro en su miseria, es el mismo que te ve en lo más profundo de tu alma. Cuando nadie más parece ver, ¿sientes que el cielo está en silencio y tu alma ya no puede más? Quizás sea porque, incluso cuando todo parece en calma, la mano de Dios mueve los engranajes invisibles de la restauración. El eco de «estoy moviendo lo imposible por ti» no se refiere solo al pasado de Pedro, sino a cada dolor que clama sanación en su historia. Quienes creen que el silencio de Dios es un castigo, se equivocan. Quizás sea, de hecho, una pausa para que el viejo yo dé paso al nuevo. Para Pedro, el amanecer de las lágrimas fue solo el preludio de la mañana en que Jesús le preguntaría 3 veces: ¿me amas? No para humillarlo, sino para restaurarlo a su destino. ¿Te imaginas el poder de este reencuentro? ¿Qué clase de libertad invadiría tu corazón si en lugar de huir del pasado, lo entregaras a los pies de aquel que hace del fracaso un altar de nuevos comienzos? No se trata de ser perfecto, sino de ser vulnerable. No se trata de tener siempre la respuesta, sino de admitir cuánto dependes de la misericordia que todo lo regenera. Aquí reside la invitación radical de Jesús. No huir de los recuerdos dolorosos, sino afrontarlos a la luz de la promesa.
Sigo moviendo lo imposible por ti. La culpa puede consumirte, pero la mirada de Cristo reconstruye lo destruido. ¿Qué mentira has estado alimentando? Que no hay vuelta atrás, que tus decisiones han sellado tu destino, que el cielo ya no escucha tu clamor. Nada podría ser más contrario a la verdad de la gracia. El mismo Pedro que lo negó es a quien Jesús confió las llaves del reino, no por méritos, sino por la vulnerabilidad redimida. Lo imposible no es que Dios olvide tu error, sino que lo use como camino hacia la redención, porque donde abunda la culpa, abunda aún más la restauración. Detente un momento y asimila esta palabra. Quizás el mayor milagro no sea que Dios te libre del recuerdo de tus fracasos, sino que transforme esas cicatrices en las credenciales secretas de un nuevo comienzo, porque mientras el mundo exige rendimiento, Jesús busca una entrega sincera. Es escandaloso, pero real. La revolución de la gracia comienza precisamente donde sentías que ya no valías nada. Y si este silencio que te hiere hoy fuera en realidad la prueba de que Él está obrando donde nadie más puede tocar. No te engañes pensando que es solo fuerza de voluntad. Lo que está en movimiento es la promesa viva de alguien que renueva todas las cosas, incluyendo tu historia. Si sientes que Dios guarda silencio y tu alma ya no lo soporta, declara en los comentarios: Jesús, restaura mi historia. Transforma este espacio en un altar de vulnerabilidad y fe, porque cada palabra escrita es un paso más hacia la liberación. Y recuerda, tu me gusta y tu compartir pueden ser instrumentos para tocar otras vidas con esta esperanza. No subestimes el poder de un simple gesto. Podría ser el comienzo de milagros para alguien tan herido como tú. Respira hondo. Permítete sentir el impacto de esta promesa, porque hay algo sorprendente. Casi nadie se da cuenta de cómo, en silencio, Dios prepara grandes momentos decisivos. Lo que viene después podría sacudir todo lo que crees sobre lo que significa ser restaurado. El polvo aún se alzaba sobre el camino seco cuando el joven, destrozado por sus decisiones, finalmente divisó a lo lejos la silueta de la casa de su padre, con los hombros encorvados por la vergüenza, la ropa desgarrada por el tiempo y una vida disoluta, y el rostro marcado por noches de insomnio y arrepentimiento. Todo en él gritaba indignidad. Era indigno siquiera de mirar a los sirvientes de su antiguo hogar, y mucho menos de presentarse ante el hombre al que una vez había llamado padre. Cada vez que ensayaba mentalmente las palabras que diría, su alma se sentía desgarrada. Era como si cada tropiezo del pasado resonara en su mente, reforzando la sensación de que el silencio de Dios era la respuesta más justa para quienes tanto habían manchado su propia historia. Sus pasos eran pesados, su corazón vacío, y sin embargo, algo en su interior insistía en regresar. Quizás, secretamente, era la débil esperanza de que, incluso en silencio, lo imposible aún pudiera suceder para aquellos agotados de intentarlo. Sabía que no podía hacer más. El peso de traicionar la confianza que lo sostenía, de desperdiciar oportunidades y amor, era casi físico. Le dolía el pecho, le quemaba la garganta, le paralizaba las rodillas. ¿Cuántas veces has sentido como él que tu pasado es un abismo insalvable? ¿Será que las viejas heridas son culpa tuya y que el silencio del cielo es prueba de rechazo? ¿O hay algo infinitamente más profundo ocurriendo tras la gracia? Cuando el niño finalmente se acerca, la escena que se despliega es de una belleza que desafía la lógica del sufrimiento humano. Y se levantó y fue a su padre, y cuando ya no estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Lucas 15:20. Lo que debería haber sido un momento de juicio se convierte en el instante más inexplicable de aceptación. El silencio del padre no era ausencia ni indiferencia, sino preparación para un encuentro que lo cambiaría todo. El hijo intenta expresar su confesión, listo para la humillación.
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero antes de que pueda terminar la frase, su padre lo envuelve en sus brazos, ignorando sus ropas sucias, y ordena a los sirvientes que traigan su mejor túnica y le pongan un anillo en el dedo. El banquete no es para celebrar la perfección, sino el regreso de aquel que se creía irreparable. ¡Qué verdad tan abrumadora! El amor de Dios no espera a que te purifiques ni sanes de viejas heridas para ser aceptado. Corre a tu encuentro cuando tu alma ya no lo soporta, cuando sientes que el silencio de Dios es la respuesta a tu culpa. Lo imposible ocurre no cuando somos dignos, sino cuando todo sentido de valía se hace añicos, dejando solo dependencia en la gracia. Tras las heridas del pasado, los pecados ocultos, las caídas repetidas y las promesas incumplidas, ¿cuántas veces te has encogido pensando que la voz de Dios se ha silenciado para siempre? ¿De verdad te ha dado la espalda? ¿O es en este espacio de silencio y vergüenza donde se concibe lo imposible? El hijo pródigo no regresa porque confíe en sí mismo. Regresa porque, a pesar del vacío, hay un hilo de esperanza iluminado por el amor que una vez sintió. Es este mismo hilo el que te llama hoy. No es de extrañar que, en el colmo de la vergüenza, cuando declaramos ante el cielo y la tierra que no merecemos ser llamados hijos, el Padre interrumpa nuestro discurso y convoque un banquete. Lo imposible de Dios no es simplemente restaurar la reputación o devolver los recursos perdidos. Es transformar corazones marcados por la indignidad en una morada de alegría. Por eso, aun cuando todo dentro de ti grita que no eres digno, aun cuando sientes que Dios se ha quedado en silencio y que ya no puede hacerlo, Él está moviendo lo que nadie ve, puertas de gracia, abrazos que sanan, destinos enteros reescritos. Quizás siempre has oído que debes ganarte el favor divino, que solo los espiritualmente intocables pueden esperar respuestas milagrosas. Pero, ¿y si te dijera que Jesús mismo enseñó que el amor del Padre se dirige escandalosamente hacia los indignos? Que no es tu desempeño, sino tu entrega, lo que te abre el cielo. El Hijo pródigo es la imagen de todos nosotros en nuestros peores días, asustados, sucios, exhaustos y llenos de deudas morales. El abrazo del Padre es la respuesta que desmantela todos los argumentos del infierno sobre tu pasado. No importa lo lejos que hayas llegado, no importa cuántos pecados cargues dentro, no importa cuánta vergüenza aún intente detenerte, hay una promesa viva. Mientras caminas exhausto, Dios está preparando la fiesta del reencuentro. Aunque pienses que el silencio es todo lo que queda, hay movimientos invisibles ocurriendo en lo sobrenatural. El Señor está moviendo lo imposible para hacerte sentir de nuevo que eres un hijo, que eres visto, que tu alma cansada no está sola. Ahora detente y reflexiona. ¿Cuántas veces has intentado reconstruir tu dignidad tú mismo, acumulando arrepentimientos y tratando de negociar tu restauración con Dios? ¿Cuántas veces has pensado que la única respuesta del cielo a tu desesperación sería el silencio, la distancia y el juicio frío? Este engaño necesita ser disipado hoy. El Evangelio no se trata de méritos, se trata del abrazo del Padre que rompe el ciclo de la vergüenza e inicia un nuevo tiempo de sanación. Deja que esta verdad penetre en tu corazón. Lo imposible que Dios está haciendo por ti no depende de tu historia, sino de la promesa que Él mismo hizo de nunca abandonarte, y es precisamente en este punto de mayor debilidad, cuando crees que ya no puedes más, que el Señor hace realidad lo que nadie esperaba. Así que, si esta palabra te habla de viejas heridas, si sientes que el silencio del Padre es todo lo que te queda, y aún así algo en tu interior anhela volver a intentarlo, deja tu comentario aquí como declaración pública. Acepto el abrazo del Padre. No te escondas tras las mentiras de la indignidad. Declara, aunque sea entre lágrimas,
que quieres experimentar este verdadero reencuentro, esta sanación que no depende del mérito, sino de la gracia y el amor que nunca fallan. Permítete ser alcanzado donde más duele, porque es precisamente ahí, cuando crees que nada puede cambiar, que lo imposible comienza a suceder. Pero eso no es todo. Todavía hay una verdad escondida en la siguiente historia, una revelación capaz de cambiar para siempre tu forma de lidiar con los sentimientos de fracaso y de valía. Lo que descubrirás puede transformar no solo tu autopercepción, sino también desvelar la clave para vivir bajo promesas inquebrantables. Prepárate, porque lo que viene desafía todo lo que nos han enseñado sobre a quién Dios acoge y a quién se acerca. El atardecer proyecta largas sombras sobre la tierra y Jacob camina apresurado, sintiendo el peso de cada paso, como si sus sandalias se hundieran en las arenas movedizas de su propio pasado. Su respiración es entrecortada, no solo por el esfuerzo físico de su huida, sino por el terror de ser perseguido por su propio hermano, Esaú, cuya mirada jamás olvidará. Ojos llenos de dolor, indignación y algo que Jacob no puede perdonarse a sí mismo. La marca de la traición, el olor a tierra húmeda, el viento cortante, los sonidos de los animales a lo lejos. Todo se mezcla con el recuerdo del momento en que, mediante astucia y engaño, robó la bendición que no le pertenecía. Con cada crujido de hojas secas, su corazón se acelera, como si la voz del Todopoderoso le preguntara: ¿hasta cuándo piensas huir, Jacob? Pero es en el silencio, ante la ausencia de una respuesta inmediata, que crece la desesperación. Sientes que Dios llama y tu alma ya no puede más. Jacob siente, y esa noche, bajo las estrellas, su dolor es el mismo de cualquiera que carga con un profundo remordimiento. Esa certeza de que nuestras decisiones pueden haber destruido puentes, sueños y vidas de quienes amamos. El pasado no calla. Cada noche, Jacob revive la escena, sus manos temblorosas, el olor a piel de cabra, la bendición sagrada que escapa de los labios ciegos de su padre. Buscó un futuro, pero solo encontró culpa. ¿Cuántas veces has deseado volver atrás? Corregir la palabra maldicha, la decisión precipitada, el gesto que hirió a quien menos lo merecía. ¿Será que, cuando sentimos que Dios se esconde, no es el eco de nuestra propia vergüenza lo que hace que el cielo esté tan silencioso? ¿Sientes que Dios calla y tu alma ya no puede más? Muchos creen que el silencio del Eterno es un castigo, pero ¿y si en realidad es una oportunidad para un nuevo comienzo? Es impactante darse cuenta de que para muchos, cargar con el peso del error es una sentencia de por vida. Pero ¿y si el remordimiento es, paradójicamente, la invitación de Dios a un nuevo encuentro consigo mismo? Entonces, en la noche en que Jacob se queda solo, ocurre lo inesperado. Aparece un extraño y comienza una lucha no solo física, sino también espiritual. La desesperación se transforma en búsqueda, el miedo en clamor, y dijo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te traeré bienestar. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que venga y me destruya a mí y a la madre con los hijos. Génesis 32, 9-11. Es en este clímax, donde se mezclan el sudor, el polvo y las lágrimas, que Jacob descubre que la lucha más dura no es contra Esaú, sino contra sí mismo, contra todo lo que cree irremediable. Pero, a diferencia de lo que dice el mundo, que el tiempo lo cura todo, lo que realmente sana es el toque divino, el encuentro con Dios, donde el alma destrozada encuentra lo imposible, el perdón y la oportunidad de reconciliación. ¿Alguna vez te has encontrado en la oscuridad, repasando cada detalle de tus malas decisiones y sintiendo que no hay esperanza de reparar lo destruido? La culpa se siente como una prisión, y parece que si existe un Dios, Él es silencioso, distante, impasible ante el caos que tú mismo has provocado. Pero hay algo
que casi nadie comprende en esta historia. El Señor no es indiferente. Incluso en silencio, Él mueve lo imposible para transformar el remordimiento en un nuevo comienzo. Jacob pensó que su historia terminaría en huida, culpa y miedo. Pero quien escribe el final no es el hombre. Es Él quien escucha la oración más sincera en el momento de mayor desesperación. Dios no solo escuchó a Jacob, sino que entró en su noche, no con condenación, sino con redención. La aplicación práctica para ti hoy es radical. No aceptes vivir preso del remordimiento. El toque de Dios puede transformar la culpa paralizante en verdadera reconciliación. No es casualidad que este versículo lata de esperanza. Cuando todo parece perdido y el alma ya no aguanta más, el Todopoderoso interviene. El camino a la restauración no comienza con la ausencia de errores, sino con la honestidad ante Dios y el clamor por un nuevo comienzo. ¿Tienes el valor de declarar esto hoy? Si esta historia te identificó con tu dolor, escribe en los comentarios: elijo confiar en que Dios puede revertir mi pasado. Da este paso con fe, no como quien realiza un ritual, sino como quien reconoce que, incluso si te sientes solo, abandonado o culpable, hay un Dios vivo que hace lo imposible para restaurarte. Pero esa no es la única verdad sorprendente escondida en las Escrituras. Hay incluso más poder en el trato silencioso de Dios con nuestras heridas, y lo que viene a continuación podría revolucionar todo lo que alguna vez creíste sobre la culpa, el perdón y el comenzar de nuevo. Las piedras ya estaban en sus manos, frías, pesadas, símbolo del juicio inminente para quienes cargan con secretos que claman ser exterminados ante todos. El polvo del suelo parecía elevarse alrededor de la mujer, con el cuerpo encogido, la vergüenza latiendo en sus huesos, como si cada mirada de la multitud pudiera perforar su piel y leer todo lo que había intentado ocultar durante tanto tiempo. El silencio era absoluto, un vacío brutal, roto solo por los murmullos furiosos y la respiración acelerada de quienes sienten que, por mucho que busquen perdón, por mucho que recen en mitad de la noche para que la voz de Dios responda, no llega respuesta, no hay alivio. El peso de los pecados secretos puede aplastar el alma hasta el punto de hacer desaparecer incluso el deseo más fuerte, como si el grito mismo se dirigiera al cielo con un «sientes que Dios calla y tu alma ya no puede», sin retorno, sin eco, solo vacío. Pero allí está Jesús, su presencia disolviendo la atmósfera de condenación. No grita, no acusa, no expone más allá de lo necesario, se agacha y dibuja algo en el suelo, como si escribiera una nueva historia para esa alma a punto de ser destrozada por el remordimiento y la furia ajena. La multitud espera la condena, pero lo que Jesús dice es inesperado, su voz rompe el silencio. Quien de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El tiempo, por un breve instante, se detiene. Lo que era una sentencia se convierte en una oportunidad para mirar hacia adentro y reconocer que hay dolor en todos, que cada secreto oscuro clama redención, no destrucción. Uno a uno, los acusadores dejan caer sus armas. El sonido de las piedras al caer al suelo resuena como liberación, como si, en ese instante, lo imposible comenzara a suceder y el ciclo de vergüenza, del miedo a no ser aceptado nunca más, fuera interrumpido por manos que no condenan, sino que abrazan. Jesús se presenta entonces ante la mujer, con los ojos hinchados y rojos y el pecho agitado, esperando escuchar finalmente el juicio supremo. Pero él pregunta, ¿dónde están los que te acusaron? Nadie te ha condenado. Ella, frágil y pequeña, responde, nadie, Señor. Allí sucede lo imposible. El único sin pecado, que tendría derecho a condenar, responde, yo no te condeno, vete y no peques más. Juan 8, 10, 11. Esta frase estalla como una luz en el abismo de la culpa. Jesús no calla ante tu desesperación. Mueve cielo y tierra para liberar tu alma del peso que nadie más puede ver, pero que te corroe por dentro.
No hay muro de vergüenza tan alto como para bloquear el toque de aquel que hace lo imposible por ti. Y aquí surge una pregunta desafiante. ¿Con qué frecuencia te cubres la cara de la perfección mientras en tu interior guardas pecados ocultos, pensando que Dios guarda silencio porque ya te ha abandonado? ¿O acaso su silencio prepara un cambio radical que va más allá de lo que imaginabas? Te han enseñado que el perdón es para los demás, pero no para quienes han caído tantas veces como tú. Deconstruye esta mentira ahora. No es tu culpa oculta la que impide la respuesta de Dios, sino su gracia que ya está esperando para restaurarte. Lo imposible que Él promete no es ocultar tus errores, sino cambiar tu condenación por una libertad y una paz que nadie puede arrebatarte. Por eso, incluso cuando el cielo parece silencioso, cuando tu alma clama de agotamiento, la realidad es que Jesús está obrando en lo más profundo de tu ser, donde ninguna mirada humana puede juzgar, donde solo la misericordia soberana puede tocar. ¿Cuántas veces te has preguntado si, cargando con lo que cargas, serías bienvenido ante Dios? ¿O si el silencio del cielo es consecuencia de tus fracasos ocultos? Vengo a decirte, la cruz no fue levantada por los perfectos, sino por quienes lo han perdido casi todo, incluso la esperanza de ser amados de nuevo. Jesús no te aparta de tu dolor, no te aísla ni te humilla, al contrario, te defiende ante la multitud interior que te abruma con acusaciones, silenciando todas las voces para susurrar, estoy moviendo lo imposible por ti. Transforma el silencio del aparente abandono en un eco de restauración. La voz que te liberó no fue la de la multitud, sino la suya, y eso es lo que importa. Esta historia no termina solo con el perdón. Es más, es una invitación para que te veas como Él te ve, no como el pasado te define. Ríndete, permítete escuchar este llamado personal. ¿Te reconoces en esta mujer? ¿Sientes el peso de un secreto? Luego escribe en los comentarios, Jesús, acepto tu liberación, no como un ritual, sino para declarar, ante cualquier acusación interna o externa, que crees en el poder de un Salvador que no solo silencia la corte, sino que te levanta la cabeza del polvo. Si te atreves a hacer esta confesión, ya te estarás alejando de la condenación y avanzando hacia la libertad genuina. Y si te dijera que incluso cuando piensas que Dios está lejos por tus errores, está más cerca que nunca, obrando en áreas que ni siquiera imaginas. Respira hondo, porque hay algo aún más profundo sobre el perdón y la restauración esperando ser revelado en tu historia. Sentado ante las cartas de pergamino que una vez temblaron en las manos de Pablo, el apóstol confronta su propia debilidad con lágrimas en los ojos. Su cuerpo, marcado por viajes, encarcelamientos y cicatrices, revela gran parte de la lucha visible. Pero hay otra batalla, una que ruge silenciosamente tras bambalinas en su pecho, a menudo amortiguada por el peso de un silencio que parece divino. Pablo, el gigante de la fe, admite para sí mismo la verdad que muchos ocultan, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos 7:19. El ambiente es sofocante, una mezcla de sudor y angustia, y siente que Dios guarda silencio, no porque no le importe, sino como si el silencio mismo obligara a su alma a confrontarlo. ¿Alguna vez has sentido esto? Como si cada oración resonara en el vacío, regresando sin respuesta, mientras luchas por cambiar, pero el cambio nunca llega realmente. Ese ciclo de decisiones que juraste romper, pero que, en la hora de la tentación, regresa con fuerza, aplastando esperanzas y renovando la culpa. ¿Cuántas noches has pasado prometiendo que la próxima vez será diferente, solo para caer en el mismo error y encontrarte en el fondo del mismo pozo emocional? Pablo conoce, mejor que nadie, la vergüenza de intentar y fracasar, de desear el bien y obtener lo contrario, de sentir que la naturaleza misma ha saboteado tu fe
Y este silencio, esta sensación de que Dios no responde, puede ser más devastador que cualquier ataque externo. Pero aquí está la sorpresa. Incluso apóstoles, héroes bíblicos y hacedores de milagros experimentaron el conflicto de los patrones negativos. Pablo no es un modelo inalcanzable, sino la prueba de que Dios no está ajeno a nuestra lucha interior. Sus palabras resuenan como un espejo del dolor moderno, planteando la pregunta: ¿ha guardado Dios silencio porque no merecemos una respuesta? ¿O es el silencio una puerta a algo mucho más profundo, un encuentro con el poder mismo de Cristo, manifestado en la debilidad? Es fácil creer que cuando tropezamos, Dios se retira, pero Pablo continúa: ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Romanos 7, 24, 25. Revela la verdad radical. La liberación no proviene de la fuerza de voluntad ni del autocontrol, sino de la entrega persistente al Señor, quien es capaz de mover lo imposible incluso en el terreno más árido del alma. La lucha contra los patrones negativos es, en sí misma, un terreno sagrado. Allí donde el alma ya no puede hacer nada, Dios actúa con creatividad divina, construyendo puentes donde antes solo había abismos. ¿Te avergüenzas de no haber cambiado aún, de caer repetidamente ante quienes esperan de ti fuerza y santidad? La culpa se acumula como piedras en tu pecho, haciendo que el camino sea doloroso y solitario. Quizás lo que nadie te ha dicho es que este campo de batalla no es señal de debilidad espiritual, sino de humanidad redimida por el amor. El mismo apóstol de los gentiles, el escritor de cartas que cambiaron la historia, admitió: hago lo que aborrezco. Y sin embargo, Jesús lo eligió, no solo a pesar de su lucha, sino también a través de ella. Hay algo profundamente liberador en reconocer, sin máscaras, que dependemos totalmente de Cristo. El silencio aparente, la falta de escucha a Dios, es la incubadora de milagros. Cuando ya no podemos hacerlo solos, nos convertimos en candidatos perfectos para que lo sobrenatural actúe. Estoy moviendo lo imposible por ti. Esto no es un eslogan, sino una promesa sellada con sangre. ¿Cómo sería tu vida si aceptaras que no necesitas ser suficiente? Que Jesús ya conocía tu lucha interior y aún así decidió quedarse. El Espíritu Santo no teme a tus patrones destructivos, porque Él es quien tiene el poder de romperlos. ¿Estás cansado de buscar la aprobación, de intentar demostrar a los demás y a ti mismo que esta vez sí tendrás éxito? Quizás sea hora de aceptar el fracaso humano y recibir finalmente el descanso de la gracia. Si Pablo, un hombre de oración y acción, admitió su guerra interior y no fue rechazado, ¿por qué tú sí lo serías? El secreto no está en ocultar las heridas, sino en abrir tu corazón al médico de almas. Es fácil caer en la trampa de debería ser mejor, creyendo que Dios solo habla a quienes ya han superado sus batallas. Pero, ¿y si la sanación estuviera precisamente en el proceso, en ser honesto con tu debilidad, en reconocer tu dependencia? Pablo no termina su arrebato con derrota, sino con gratitud. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. El silencio de Dios no es señal de indiferencia, sino una invitación al descanso y la confianza. La liberación que buscas no llegará como resultado de tu esfuerzo, sino de la entrega a aquel que ya ha superado todas las cadenas que te atan. La vergüenza de sentirte incapaz solo sana cuando expones la herida a los ojos del amor que no condena, sino que restaura. Lo que muchos nunca se atreven a preguntar es: ¿mi lucha interior contradice la fe? Pablo demuestra que no. Su transparencia es una invitación a dejar de fingir que no duele, que no hay contratiempos, que no hay noches de insomnio. El Evangelio no es un manual para quienes nunca fallan, sino un grito de esperanza para quienes están cansados de intentarlo solos. En una sociedad obsesionada con la perfección,
Admitir la tristeza, la vergüenza y la dependencia puede parecer un fracaso, pero ante Dios es la clave de la libertad. ¿Sientes que Dios calla y tu alma ya no puede más? Pablo lo sintió, y allí, donde los recursos humanos se agotan, Jesús inaugura una nueva historia que no depende del mérito, sino de la confianza. Quizás necesites escuchar esto. Tu valor no reside en tu desempeño espiritual, sino en el amor incondicional de Cristo. El círculo vicioso se puede romper, no con más reglas, sino con más dependencia. No se trata de esforzarte hasta el agotamiento, sino de aprender a descansar. El silencio no es ausencia, sino un escenario para lo que Dios está preparando en tu alma. Si todo parece inmóvil, si lo imposible te desafía de frente, recuerda, hay un poder más allá del tuyo, hay una promesa viva, hay alguien actuando entre bastidores cuando no ves salida. Y si sientes que esta palabra te llegó al alma sobre esta batalla secreta, escribe en los comentarios: vivo esta lucha, pero confío en la gracia. Tu declaración puede romper cadenas invisibles, no solo en tu vida, sino en la de muchos que sienten el mismo peso. Y si este mensaje te conmovió, disfruta de este video como un acto de fe. Compártelo con alguien que necesite descubrir que no estás solo y permite que esta cadena de esperanza llegue a más corazones sedientos. Pero no termina ahí. Hay un detalle en el camino de Pablo que pocos comprenden, y cuando lo comprendes, todo en tu camino espiritual puede revolucionarse. El siguiente paso desafiará todo lo que crees saber sobre la debilidad, el silencio y el poder oculto de la vulnerabilidad. Prepárate. La revelación que viene puede transformar tu lucha en tu mayor testimonio. El sol abrasador caía sin piedad sobre el rostro del joven José mientras lo empujaban unas manos conocidas, manos que durante su infancia habían compartido pan e historias alrededor de una mesa. Ahora, esas mismas manos lo arrastraban hacia el fondo de un pozo vacío, oscuro y frío, sin agua, sin esperanza, sin una voz que le respondiera. El silencio interior era inmenso, absoluto, el silencio de Dios, el silencio de sus hermanos, incluso su propio silencio. El grito de José se perdía en el vacío, resonando sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué yo, Dios mío? ¿Por qué mis hermanos me han abandonado y tú lo permites? El cielo parecía sordo. No había ningún ángel visible, ningún muro protector, solo el dolor crudo de alguien traicionado por quien más debería amar. ¿Y quién no ha sentido ese silencio? Ese momento en que el abandono familiar hiere más profundamente que cualquier espada. Cuando las palabras de quienes amamos se convierten en armas, cuando la mirada se aparta y solo queda el frío y la vergüenza de no ser querido, de ser rechazado, de ser tildado de problema, de obstáculo. ¿Cuántas veces has sentido como José tu vida arrojada a un agujero oscuro, sin promesas, sin respuestas, solo un eco apagado de preguntas que nunca parecen llegar al corazón del Todopoderoso? La sensación es que Dios está en silencio, inmóvil, y el alma clama, pero nadie responde. El abandono familiar abre heridas que los años no sanan, y cada episodio de rechazo parece confirmar ese oscuro temor. Tal vez incluso Dios se ha cansado de mí. Sin embargo, la historia de José no termina en el pozo. Su viaje desafía cada cruel mentira que el abandono intenta sembrar. Desde las ataduras de Egipto hasta el trono del faraón, lo improbable sucede porque en todo el silencio, en todo el llanto solitario, había una mano invisible moviendo lo imposible. El versículo es el grito de cambio. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para dar vida a mucha gente. Génesis 50:20. Lo que era una sentencia de muerte, Dios lo transformó en un plan de vida. Lo que se suponía que sería el final fue solo el comienzo de una historia que resuena hasta nuestros días.
Y por cruel que sea el dolor de no sentirse amado por la propia sangre, este mismo dolor puede ser el pasaje secreto hacia lo extraordinario. Si hoy parece que Dios no responde, si tu alma ya no soporta tantos llantos ahogados por el silencio, mira a José. Cada pequeño rechazo fue tierra fértil para una cosecha milagrosa. No pienses que el Todopoderoso fue indiferente el día que fuiste descartado, olvidado, herido por la misma persona que debería haberte acogido. Esta herida, por muy abierta que esté, es una oportunidad para que Dios revele que lo imposible está en movimiento. Incluso cuando parece imposible tener esperanza, lo que era ruina, Él lo levanta como testimonio. Dios no solo escucha el lamento en el pozo, sino que también siembra allí el secreto de tu futuro progreso. Piensa, ¿acaso el silencio del cielo significa realmente ausencia? ¿O hay una conspiración oculta, revelada solo a quienes, incluso gimiendo de dolor, nunca dejan de confiar? ¿Alguna vez has sentido que tu vida no tiene sentido desde ese abandono? ¿Has considerado alguna vez que lo que se rompió en tu interior nunca será restaurado? Ahí es donde la promesa oculta actúa con mayor fuerza. El rechazo familiar no fue el final para José, ni lo será para ti. Lo que te hicieron y dijeron puede haberte dolido como 1000 puñaladas, pero Dios nunca se rindió en transformar cada cicatriz en un trampolín hacia algo inesperado. El silencio de hoy puede ser el escenario del milagro de mañana. Lo imposible a menudo sucede lejos de los aplausos. José fue vendido, olvidado, borrado de la memoria de sus hermanos, pero nunca fue ignorado por el Creador. En el fondo del pozo, en el fondo del calabozo, en los rincones donde nadie ve valor, allí Dios prepara reyes. Aunque todo indica que este es el final, Dios está escribiendo una historia que solo tiene sentido después del dolor. ¿Estás dispuesto a creer que el silencio de Dios es en realidad el sonido de promesas que se alinean? ¿Qué habría sido de José si se hubiera rendido a la amargura? ¿Qué habría sido de ti si hoy decides confiar, a pesar de todo, en que Dios puede usar lo que una vez fue una maldición para inaugurar una nueva era en tu vida? Respira hondo, permítete sentir este mensaje. No es fácil creer cuando todo a tu alrededor grita desesperación. No es sencillo creer en la obra de Dios cuando incluso tu propia familia te da la espalda. Pero Dios no necesita la aprobación de quienes te lastimaron para revelar el propósito de tu pasado. Lo que hoy se silencia será un testimonio mañana. El mismo olor del rechazo se transformará en el aroma de una victoria única, una que nadie, ni siquiera tus mayores oponentes, podrá negar. Lo que pretendían destruirte será lo que Dios usará para elevarte a ti y a muchos otros. Si el recuerdo del rechazo aún persiste en ti, escribe en los comentarios: Dios, transforma mi dolor en victoria. Decláralo, no solo como una petición, sino como un acto de fe y valentía. Tu declaración pública marcará el comienzo de una nueva etapa. ¿Estás listo para romper el ciclo del silencio, para dejar que Dios intervenga más allá de lo natural? ¿Y si lo que le sucedió a José no fuera una excepción, sino una invitación a experimentar un cambio sobrenatural? Quizás nunca hayas oído esto, pero es posible. Tu dolor no es el final, es la materia prima de algo extraordinario. El cielo puede parecer silencioso, pero hay un Dios obrando en cada lágrima invisible. Pero eso no es todo. Hay un secreto en esta experiencia que pocos se atreven a afrontar. El tiempo de silencio, rechazo y dolor suele ser el momento más estratégico de Dios, el momento en que Él obra lo imposible, preparando no solo tu sanación, sino un escenario donde muchos se verán impactados por tu transformación. ¿Y si lo que le sucedió a José también te está a punto de suceder de una manera aún más profunda? Mantente atento, porque la próxima historia desafiará todo lo que entiendes sobre la impotencia y el propósito. Ruth,
Caminaba lentamente, cada paso marcado por el polvo y las despedidas, con la mirada fija en un horizonte de incertidumbre. Todo lo que conocía, su tierra, sus recuerdos, su seguridad, había quedado atrás, enterrado junto a su marido y las esperanzas de un futuro predecible. El peso de la ansiedad por el mañana pesaba en su pecho, y cada noche era una inmersión en preguntas sin respuesta. ¿Habría espacio para un nuevo comienzo cuando todo parecía perdido? El mundo de Ruth parecía silencioso, como si el Creador mismo ya no hablara. Precisamente en estos momentos, cuando el alma ya no puede soportarlo, es cuando la promesa de cuidado se revela con mayor radicalidad. Ruth, extranjera y viuda, viajó a una tierra extraña, acompañando a Noemí en un viaje marcado no solo por el anhelo, sino por el miedo a lo que vendría. La inseguridad era diaria. ¿Qué alimento traerían las próximas horas? ¿Cómo soportar lo desconocido cuando todo lo que uno tiene es una fe temblorosa y un eco de silencio? La frase, «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios», Ruth 1:16, no fue dicha para consolarnos, sino al borde de un abismo emocional, entre lágrimas y decisiones aparentemente imposibles. ¿Cuántos nos hemos sentido así, preguntándonos si el silencio de Dios es una negativa o una invitación a confiar más profundamente? ¿Es el sentimiento de abandono una prueba real de que a Él no le importa? ¿O es la preparación para un milagro mayor de lo que nos atrevemos a imaginar? Hay algo brutalmente honesto en el llanto ahogado de quien lo ha perdido todo, algo que la prisa religiosa intenta ignorar. No hay una cura fácil para el dolor de lo que quedó atrás, ninguna fórmula mágica para silenciar la ansiedad por el mañana. Ruth veía cada amanecer como un recordatorio de vacío y aún así se levantó. ¿Qué mueve a un alma a seguir adelante cuando la lógica aconseja rendirse? Quizás sea precisamente la premonición de que, incluso en aparente silencio, el Dios de lo imposible mueve cosas que aún no vemos. Esta es la apuesta de la fe, creer cuando no hay razón aparente, cuando el futuro es solo una neblina y solo queda el deseo secreto de no ser olvidado. El movimiento silencioso de Dios ocurre tras bambalinas de decisiones valientes, en los pequeños síes cotidianos. Incluso cuando el alma gime bajo el peso del miedo, el silencio del cielo nunca fue ausencia, sino una estrategia amorosa para que la confianza florezca donde todo lo demás ha muerto. El camino de Ruth desafía a quienes creen que Dios solo obra cuando la situación es favorable. Lo imposible se mueve, no porque lo sintamos, sino porque elegimos creer. La fe que sostiene a los desamparados no es descarada, sino que insiste en permanecer cada día. Cuando la rutina parecía aplastar toda esperanza, Ruth recogía el grano caído. Pequeñas tareas, insignificantes a los ojos de los demás, pero que proporcionaban un sustento milagroso para el mañana. Tras esta rutina diaria se esconde una invitación: atreverse a permanecer, incluso cuando parece que la voz se ha silenciado. El mismo Dios que parecía distante estaba, de hecho, diseñando una historia de redención que abarcaría generaciones. El silencio de Dios nunca fue rechazo, sino una incubadora de sorprendentes nuevos comienzos. El texto sagrado dice: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Esta declaración no fue solo lealtad a Noemí. Fue el comienzo de un pacto con el Dios que transforma las ruinas en cunas de bendiciones. ¿Te has sentido alguna vez como Ruth, paralizada en la encrucijada entre el pasado y un futuro incierto? Pregúntate, ¿podría el llanto de tu alma, que parece perdida en el vacío, ser precisamente el preludio de algo que solo puede producirse en silencio? ¿Y si lo que llamas abandono fuera en realidad terreno fértil para una cosecha de milagros? ¿Cuántos de nosotros aceptamos la huida como la respuesta cuando Dios quiere que permanezcamos, incluso cuando todo a nuestro alrededor grita rendición?
La desesperación por el mañana es terreno fértil para el Dios que actúa lejos de los focos, el que prepara las mayores restauraciones en noches de insomnio, en campos aparentemente áridos. Pero el gran punto de inflexión en la historia de Ruth reside en algo que pocos comprenden. Cuando todo parecía perdido, su compromiso la puso en el radar del cielo. Lo improbable se hizo posible porque, en silencio, se atrevió a dar pasos de obediencia, incluso sin una promesa visible. Y no fue solo su vida la que cambió. Dios diseñó, a través de esa mujer marcada por el sufrimiento y la valentía, el linaje real del propio Mesías. Lo que parecía olvido fue, de hecho, el movimiento más audaz de lo imposible. Quizás hoy necesites escuchar que la ansiedad por el futuro no te define, que la mano de Dios sigue obrando respuestas incluso antes de tu pregunta. Entregarse a Él, incluso cuando tu corazón flaquea, es declarar: tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Es transformar el miedo a lo desconocido en una plataforma para presenciar lo extraordinario. Si esta palabra despertó alguna verdad oculta en ti, deja una declaración valiente en los comentarios. Escribe: confío incluso sin ver, como acto de fe. Publica esta frase para romper el ciclo del miedo y hacer público que eliges la esperanza. Incluso en medio del silencio que parece gritar lo contrario, no permitas que las voces del desánimo silencien la confianza que emerge en tu interior. Atrévete a desafiar la lógica del miedo. Tu camino puede ser precisamente el terreno elegido para que florezca lo imposible de Dios. Pero eso no es todo. Te enfrentas a un secreto aún más profundo, algo que desafía los límites de lo que creemos sobre la acción divina en medio del silencio. El siguiente testimonio bíblico desafiará directamente todo lo que crees saber sobre la justicia y la restauración celestiales. Así que prepárate, porque lo que sigue puede desafiar tus convicciones más íntimas sobre la acción de Dios y abrirte las puertas a una libertad que tal vez nunca te hayas atrevido a imaginar. Job se sienta entre los escombros de lo que una vez fue su vida, con el polvo pegado a su piel, el eco de la pérdida martilleando con cada latido. Sus amigos lo miran desde la distancia, entregados a juicios superficiales, incapaces de ver el abismo silencioso que se ha abierto entre el hombre fiel y el cielo que parece haber enmudecido. Él está aquí. Iré al este y no lo oiré, al oeste y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Pero Él conoce mi camino, me pondrá a prueba y sanaré mientras oro. Job 23, 8-10. En este momento, la soledad espiritual es como una prisión invisible. Nadie ve, nadie siente, pero los barrotes se aprietan con fuerza brutal. El silencio de Dios es ensordecedor, la ausencia de respuestas más lacerante que las heridas mismas. No se trata solo de las pérdidas, hijos, salud, dignidad, sino del vacío de no escuchar la voz que una vez lo sostuvo. Job gime, no por rebeldía, sino porque clama con el alma agotada. ¿Alguna vez has estado en esa situación? Cuando las lágrimas fluyen, pero el cielo parece de hierro y los llantos solo suben hasta el techo de la habitación oscura. ¿Cuántas veces has creído de verdad que Dios estaba a punto de intervenir, pero todo permanecía quieto, impasible, como si tu dolor hubiera sido ignorado incluso por lo divino? Este sentimiento de abandono no es falta de fe, ni siempre es señal de un pecado oculto. El sufrimiento de Job desmantela nuestras fórmulas mágicas. La espiritualidad madura conoce épocas de silencio y preguntas sin respuesta. A menudo se nos enseña que si el cielo se cierra, es porque no oramos lo suficiente, no ayunamos lo suficiente, no tenemos una fe verdadera. Pero, ¿y si este ruido de acusaciones solo resuena vacío, porque el silencio de Dios forma parte de un plan más profundo y delicado, un movimiento imposible que se prepara en lo invisible?
Job nunca vio la escena celestial, nunca supo del diálogo entre Dios y el adversario. Su lucha era contra la sombra, contra el vacío, contra la cruel duda. ¿Acaso me ha olvidado aquel que prometió no abandonarme jamás? Aquí es donde el texto bíblico se convierte en una cuchilla afilada para nuestra ilusión de control. El sufrimiento de Job revela que hay momentos en que Dios parece distante, pero conoce nuestro camino. Observa cada lágrima que cae en silencio. Calcula cada minuto de la prueba. Observa cuándo pierdes las fuerzas y aún así permaneces. Quizás tú, al escuchar estas palabras, sientas que tu llanto es en vano, que lo sagrado te ha dado la espalda. La soledad espiritual, la carga de sentir que el cielo está cerrado, no es algo que se pueda resolver con frases hechas ni consejos bien intencionados. Solo quienes la han vivido comprenden la profundidad de este vacío. Estas no son solo luchas externas, sino batallas internas y subterráneas que nadie ve. El miedo a no volver a escuchar la voz de Dios, a quedar atrapado para siempre en el valle del silencio. Pero hay un secreto en las lágrimas de Job. En el punto álgido de su desesperación, declara: «Pero Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro». Incluso cuando todo apunta al abandono, hay un hilo invisible que ancla el alma. La certeza de que Dios observa, aunque no responda, aunque no actúe a su tiempo. Lo que para ti parece inercia, a los ojos de Dios es preparación. El silencio de lo alto no es indiferencia, es trabajo oculto, es pulido, es la base de lo imposible que está por venir. ¿Acaso Dios guarda verdadero silencio? ¿O es que en el silencio está alineando cada detalle para que cuando llegue la respuesta comprendas el oro que nace del fuego? Y si tu dolor no es un castigo, sino una invitación a experimentar un nivel más profundo de confianza. El tiempo de Dios no es nuestro. Su lógica trasciende cualquier intento de explicación. Job, incluso sin ver, mantuvo la esperanza. Fue sobre esta base hecha de lágrimas y dudas que se refinó. ¿Y tú? ¿Permitirás que el silencio aplaste tu esperanza? ¿O te aferrarás a la promesa de que lo imposible ya se está gestando, aunque tus ojos solo vean pérdida y largas noches? Si hoy sientes que tu alma no aguanta más, que Dios está distante y todo a tu alrededor parece cerrado, escribe en los comentarios: «Señor, confío en ti incluso en el silencio». Que esta declaración sea tu grito de resistencia, tu confesión en medio del caos. No dejes que los acusadores, ni siquiera tus propios pensamientos, te convenzan de lo contrario. La ausencia de respuesta no es señal de ausencia de amor. La fe que resiste al vacío es la que se convierte en oro ante Dios. Pero ¿y si hubiera algo aún más profundo escondido en estos momentos de silencio divino? ¿Y si lo que parece abandono fuera en realidad la preparación del terreno para una cosecha imposible? Mantente atento, porque el próximo testimonio bíblico sacudirá tus certezas acerca de la espera y la respuesta. Lo que se esconde en esta próxima historia puede abrir tus ojos al poder de lo imposible conmovido en lo invisible, aun cuando todo parezca terminado. Entre la multitud sofocante se arrastra, cada paso una sacudida de esperanza y miedo. Su sangre no ha dejado de fluir en 12 años, como si el dolor se hubiera convertido en parte de su identidad. Las miradas la queman, cada rostro que gira le recuerda que su enfermedad la ha vuelto impura, invisible e indeseada. El susurro de quienes la reconocen hiere más profundamente que cualquier dolor físico. En el silencio que parece gritar más fuerte que cualquier palabra, experimenta la sensación de que su alma hace tiempo que ha desistido de pedir ayuda, tan agobiada por la vergüenza que apenas puede levantarse para buscarla. Sientes que Dios calla, que no hay respuesta cuando la angustia te constriñe. Para ella, la vida se ha convertido en un laberinto de intentos fallidos. Cada médico, cada nueva medicina, cada promesa de cura transformada en más frustración y deuda.
Pero esta mujer, asfixiada por la vergüenza, se enfrenta a un dilema más espiritual que físico. Es posible, incluso azotada por la vergüenza, encontrar redención y respuestas en ese silencio que parece provenir de Dios. Tal vez tú cargas con la misma pregunta, sofocado por los recuerdos de errores pasados, sintiendo que tu dolor es invisible para todos, incluso para el cielo. Los evangelios relatan, sin rodeos, cómo no se atreve a hablar, ni a preguntar, ni a gritar. Se esconde bajo el velo del anonimato, temiendo el rechazo incluso de aquel de quien todos esperan milagros, pero su alma, aún herida, encuentra fuerza para un último acto de fe. Con solo tocar su manto, sanaré. Este pensamiento se repite como un mantra desesperado, un último intento para quien siente que ya no puede soportar el silencio de Dios y el peso insoportable de su propio fracaso. Ella sigue adelante, ignorando el miedo a exponer su historia, con todas sus heridas abiertas y la convicción de que tal vez, solo tal vez, lo imposible pueda suceder. En el momento en que sus dedos tocan la tela, el flujo de sangre se detiene de inmediato. Silencio. No hay luces, ni fuegos artificiales, solo una pausa densa en la que todo el dolor de años se desvanece en segundos. Jesús se detiene, se gira en medio de la multitud y pregunta, ¿quién me ha tocado? El miedo la atenaza, porque exponerse podría significar rechazo, juicio y castigo, pero este es el momento en que la vergüenza finalmente se encuentra con la gracia. Ella confiesa temblando ante todos, y entonces sucede lo imposible. Hija, tu fe te ha salvado, ven en paz y sal de tu aflicción. Marcos 5:34. No fue solo la hemorragia la que se detuvo, sino todo el peso de la condenación y el aislamiento que la mantenía cautiva. El silencio de Dios que sintió fue, de hecho, la preparación para una respuesta pública e incuestionable. La vergüenza que la había aprisionado durante tanto tiempo se convirtió en el escenario de su sanación. Jesús mismo declara ante todos que ya no la definirá la enfermedad ni la vergüenza, sino el poder de una fe audaz. Y ahora mira dentro de ti. ¿Cuántas veces la vergüenza te ha hecho ocultar tus heridas esperando que nadie se dé cuenta? ¿Cuántas veces has sentido ganas de desaparecer entre la multitud, creyendo que Dios está lejos, que su voz no rompe el silencio que te rodea? Quizás estás esperando que Dios rompa el silencio, mientras Él espera que tengas la valentía de superar el miedo y tocar, aunque sea discretamente, sus promesas. Aquí es donde lo imposible empieza a moverse para ti. Cuando te atreves a romper las barreras del orgullo y la vergüenza, cuando decides buscar respuestas incluso cuando te sientes impotente, Jesús no te deja expuesto a la humillación, sino a la restauración. Tu fe puede parecer pequeña, tu gesto puede parecer insignificante, pero es precisamente allí, a la sombra de tu desesperación, donde la mano de Dios obra lo inesperado. No caigas en la trampa de creer que ser ignorado por otros es lo mismo que ser olvidado por Dios. El silencio no es indiferencia divina, es el escenario de un encuentro poderoso. Si la vergüenza ha silenciado tu voz, hoy podría ser el día en que permitas que Jesús responda a tu toque secreto, cambiando tu historia para siempre. Te reto, ¿será que lo que realmente impide tu sanación no es la falta de fe, sino la vergüenza excesiva? ¿Será que estás esperando que Dios te escuche, cuando en realidad espera tu toque silencioso de confianza? Lo imposible no se mueve con multitudes, sino con corazones dispuestos a romper el ciclo de la autoacusación. Tu sanación no depende del reconocimiento ajeno ni de recursos humanos, sino de un gesto sencillo, humilde y audaz de buscar a Jesús a pesar del miedo a exponerte. Si este mensaje fue para ti, escribe en los comentarios, como un acto de fe y valentía: Jesús, pongo mi vergüenza en tus manos. Que esta declaración sea tu toque en el manto, tu gesto silencioso que atrae la atención del cielo
No te conformes con la sombra del anonimato. Permite que tu vulnerabilidad sea la puerta a lo extraordinario. Hay sanación donde hay valentía para buscar, incluso cuando todo parece cerrado. Hay una respuesta para quienes se liberan del miedo a ser juzgados. Pero eso no es todo. Lo que sucede después de esta escena desafía aún más las convenciones y trae una revelación sobre la restauración que pocos tienen el valor de experimentar. ¿Qué puede suceder cuando finalmente te dejas ver por Dios? ¿Y si la siguiente historia revela un secreto que cambiará tu forma de ver el silencio divino? Josué se encuentra frente al Jordán, sintiendo el peso del silencio de Dios empapándole el pecho como la niebla matutina. Su rostro se vuelve hacia aguas aparentemente infranqueables, con la mirada perdida en el recuerdo del pasado. Atrás, un pueblo atemorizado. Delante, un destino incierto. Ya no está Moisés para sostenerlo de la mano. El consejo del líder se ha ido. Las referencias se han ido y solo queda la soledad de quien debe reemplazar gigantes y cargar con la responsabilidad de todo un pueblo. El vacío resuena en su pecho. Por fuera, Josué intenta aparentar fortaleza, pero por dentro, el miedo resuena con cada latido de su corazón como un grito ahogado. ¿Y si Dios no habla? ¿Y si el Altísimo no actúa? ¿Y si la promesa no se cumple a través de mí? Se siente atravesado por las dudas, como si la falta de respuestas fuera señal de que lo han olvidado. El pueblo espera dirección, pero Josué solo oye el viento cortando la orilla del río y el tintineo de los equipos de guerra de los impacientes soldados. El cielo parece silencioso, la carga insoportable, el futuro incierto. ¿Cuántas veces te ha conmovido el silencio divino? ¿Cuántas noches, como Josué, has mirado a tu alrededor buscando una señal, un susurro, una palabra que disipe las dudas y consolide tu llamado? Y sin embargo, es precisamente en el punto álgido de esta angustia que lo imposible comienza a gestarse en las vidas de quienes se sienten olvidados. La historia revela un detalle precioso. Dios nunca estaba lejos. Por mucho que el Jordán represente límites y que el miedo al fracaso parezca envolver el alma, hay una promesa susurrando tras cada silencio. Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. La aparente ausencia es, de hecho, una invitación a la valentía. Un hilo invisible que arrastra el alma hacia lo imposible, llamando al corazón a confiar incluso cuando todo nuestro interior clama por respuestas inmediatas. Lo que se interpreta como abandono se revela en realidad como preparación. El silencio no es ausencia, sino la mano divina que se alza hacia tu corazón, diciendo: estoy moviendo lo imposible por ti, incluso cuando parezco estar en silencio. Y lo más increíble es que cuando Josué decide dar un paso adelante, incluso sin ver, sentir ni saber, las aguas del Jordán se abren. El milagro explota en el preciso instante en que se asume el riesgo. No hubo necesidad de ruido, relámpagos ni truenos. La intervención se produjo en obediencia silenciosa, en un acto de fe que desafía el miedo al abandono y la sensación de que Dios está quieto. Tú, que has sentido tu fe flaquear cuando la respuesta no llega, que has pensado en rendirte porque te sientes invisible, necesitas entender: el cielo puede parecer silencioso, pero no está vacío. El Todopoderoso está atento a cada lágrima invisible, a cada angustia no expresada, a cada aflicción que nadie reconoce. El silencio suele ser escenario de los mayores milagros, pues solo Él revela la verdadera fe, la que camina incluso sin ver, la que perdura incluso sin sentir. Y Joshua se da cuenta. El miedo al olvido es lo que más prepara el corazón para experimentar la presencia sobrenatural. Es precisamente en el camino silencioso que Dios fortalece, transforma y da origen a un nuevo líder, una nueva voz,
un nuevo futuro. Lo imposible solo se mueve para quienes se atreven a cruzar el silencio con confianza. Lo que nadie ve, Dios lo transforma ante todos. Ahora, detente un segundo. ¿Cuántas veces has dejado de dar pasos porque sentiste que la ausencia de una respuesta divina era una sentencia? ¿Cuántas promesas se enterraron porque el miedo al silencio de Dios parecía mayor que la esperanza de que actuara sin que te dieras cuenta? Hay multitudes de corazones aún en las orillas del Jordán, esperando un rayo, cuando el verdadero milagro reside en el paso silencioso de la confianza. No se trata de sentir, se trata de creer. No se trata de ser visto por el mundo, sino de saber que Dios ve cada detalle oculto. Y aquí hay un secreto que pocos tienen el valor de reconocer. A veces, el silencio de Dios es el mayor regalo, pues esculpe en nosotros una valentía que ningún ruido podría construir. La carga de sentirnos huérfanos se transforma en alas cuando comprendemos que el Dios que parece lejano está de hecho tejiendo lo imposible tras el velo de lo invisible. ¿Has considerado alguna vez que este viaje solitario podría ser tu mayor escuela de fe? Que quizás todo lo que parece ausente es solo una preparación para un milagro inesperado. El miedo a no ser escuchado se ve desafiado cuando la obediencia supera la ansiedad. Joshua aprende, y tú puedes aprender hoy, que la valentía no es la ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. ¿Te dejas moldear en silencio o sigues esperando señales externas para creer que no te has quedado atrás? Declaro, quienes caminan en silencio con Dios experimentan milagros que multitudes jamás verán. Si este mensaje resuena en tu alma, si sientes que cruzas un Jordán invisible mientras el cielo parece silencioso, escribe en los comentarios: mi fe se mueve incluso cuando Dios calla. Haz de esto tu declaración pública, un paso valiente que desafía el miedo y la sensación de abandono. Tú, que lees esto ahora, permítete comprender, la ausencia de ruido del cielo no es un rechazo, sino una invitación. Las aguas se abrirán por tu culpa, pero hay algo que casi nadie comprende en esta historia. Mientras Josué permanecía allí, inquieto, sintiéndose solo, todo el pueblo esperaba la decisión de un solo corazón ante Dios. Quizás tu paso de fe sea el comienzo de lo imposible, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Lo imposible se mueve en silencio, y es en este escenario que el Todopoderoso demuestra que nunca ha dejado de verte, incluso cuando el mundo ignora tu dolor. Quienes logran cruzar el silencio experimentan el poder de Dios como pocos en la historia. Prepárate, porque hay más en este misterio, y lo que viene a continuación desafía toda lógica humana. La arena se aferraba a los pies de Moisés mientras corría por el desierto, y cada paso era como una silenciosa sentencia de culpa que se hundía cada vez más en su alma. El sonido apagado de los gritos del egipcio, ese momento irrevocable en que la sangre manchó sus manos, resonaba noche tras noche. No había escapatoria. Se convirtió en un fugitivo no solo a los ojos de los hombres, sino en prisionero de su propia memoria. El silencio era mortal. Moisés, alguien que había crecido entre príncipes, ahora se arrastraba como un fantasma entre los madianitas, desfigurado por el remordimiento, aplastado por constantes dudas. ¿Y si Dios calla porque soy verdaderamente imperdonable?, pensó quizás, mirando al cielo que parecía silencioso ante el dolor de quien ya no lo soporta. El peso de la autoacusación, la vergüenza de no ser siquiera digno de una segunda oportunidad, era su alimento diario. Pero el desierto, ese lugar que consume la esperanza, puede ocultar encuentros imposibles. Moisés, aún arrastrando cadenas invisibles de culpa, se topa con una visión inesperada. Una zarza ardiente que no se consume. Dios, el mismo Dios que Moisés creía ausente o silencioso, se revela en un lugar de escape, no de triunfo. Dios no habla desde el trono del palacio ni desde el altar del templo,
Se manifiesta en el aislamiento de quienes sienten que han llegado a su límite, en el desierto de quienes se creen irremediablemente rotos. La voz divina rasga el silencio. Vengan, porque he visto la aflicción de mi pueblo. Y entonces, mientras Moisés intenta retirarse, llega la llamada que lo cambia todo. No porque Moisés esté listo, sino precisamente porque no lo está. El versículo resuena con fuerza. ¿Quién soy yo para ir al faraón y saquear a los hijos de Israel de Egipto? Exclama Moisés, confesando su incompetencia, su incredulidad herida. Y Dios responde, yo estaré contigo. Éxodo 3, 11, 12. Lo imposible comienza a gestarse no en el palacio de Egipto, sino en el alma desgarrada de un hombre que ya no confía ni siquiera en sí mismo. Dios no ignora el pasado, lo redime. El Creador, que parecía silencioso ante la desesperación de Moisés, revela que, incluso en silencio, ya estaba orquestando la liberación no solo de un pueblo, sino del propio libertador. ¿Cuántas veces te encuentras diciendo, no soy digno, no puedo empezar de nuevo, tengo demasiados errores? Quizás el silencio de Dios en tu vida resuena como una sentencia, y tu alma cansada ya no soporta el peso de la autoacusación, como si los fracasos del pasado fueran el sello definitivo de tu destino. Pero lo que pocos se atreven a admitir es que las voces que gritan tu incompetencia no provienen de Dios, sino de heridas que nunca han sanado. Dios no espera la perfección, sale al encuentro de quienes saben honestamente que no pueden solos. Y si el propio Moisés, el gran liberador, solo fue llamado cuando ya había agotado todas sus fuerzas, ¿por qué insistes en creer que el silencio de Dios es rechazo? Y si en realidad el silencio es el preludio de un llamado más grande de lo que jamás hayas imaginado. Hay una verdad incómoda aquí. ¿Cuántas veces la religión ha enseñado que para ser usado por Dios uno nunca debe haber fallado gravemente? ¿Acaso Dios realmente se aleja de quienes han cometido graves errores o abre el camino imposible de la sanación precisamente en las almas de quienes ya no tienen nada que ofrecer? Si sientes que Dios guarda silencio ante tu dolor, si tu alma está al borde del colapso, observa a Moisés, quien cargó con la vergüenza, se convirtió en una voz de liberación, no porque lo mereciera, sino porque Dios elige sanar a quienes han aceptado desprenderse de su orgullo. Lo imposible para Dios es hacer una promesa incluso sobre las ruinas de su pasado. El momento wow de esta historia no es el milagro de la zarza ardiente ni la liberación de Egipto. Lo más sorprendente es que Dios decide confiar lo imposible al hombre que más dudaba de sí mismo, que ya había perdido la esperanza de redención. Si te sientes permanentemente marcado por tus errores, incapaz de ser perdonado, recuerda que el verdadero obrar del Señor comienza justo donde termina tu confianza en ti mismo. No eres tú quien te hace digno. Es Dios quien transforma el dolor no sanado en una herramienta de gracia para los demás. La sanación que deseas para ti puede ser el comienzo de la respuesta imposible para muchos a tu alrededor. Respira hondo. Permítete sentir esta verdad invadir el desierto de tu corazón. Dios no calla porque te haya rechazado, sino porque prepara un encuentro imposible, un punto de inflexión que ningún acusador, ni siquiera tú, puede evitar. Y si te atreves a responder a esta llamada, aunque tiemble, descubrirás que la voz que parecía ausente en la noche oscura ya te guiaba desde el principio. No huyas de la culpa, ponla ante aquel que dice, yo estaré contigo. Si este momento te llegó al alma, escribe en los comentarios, me permito sanar. Haz de este acto un clamor público, no un espectáculo, sino como alguien que se desgarra el corazón y dice, necesito tu gracia, incluso cuando todo dentro de mí me dice que no soy digno. Tu comentario podría ser la chispa que reavive la esperanza en otras vidas que lean tu historia. Y si sentiste el peso de este mensaje, dale a me gusta y comparte este video como una semilla de fe.
Cada acción tuya también puede ser un instrumento de lo imposible de Dios, alcanzando a otros, porque eso es la evangelización, llevar consuelo donde hay silencio y vida donde solo queda el abandono. Pero eso no es todo. Existe un dolor ancestral, un ciclo que parece inquebrantable en muchas vidas, y pocas personas tienen el valor de afrontarlo. Lo que comprenderás sobre la liberación puede transformar tu existencia para siempre. Prepárate, porque hay secretos aún más profundos por revelar, y el próximo encuentro podría ser tu punto de inflexión. El calor sofocante de la ciudad de Jericó disipaba las sombras, y allí, entre muros marcados por historias antiguas, Rahab se movía discretamente. No había silencio mayor que el de un alma que cargaba con el estigma de un pasado turbulento, y desde pequeña conoció el peso de ser aquella a quien muchos preferían ignorar. No era solo el juicio ajeno lo que la quemaba, sino la sensación de que nadie, ni siquiera Dios mismo, se interesaría por alguien como ella. Sin embargo, aquella noche en que las calles susurraban secretos, todo cambiaría de forma extraordinaria. No fue una búsqueda desesperada de reconocimiento o aceptación lo que llevó a Rahab a abrirles la puerta a los dos desconocidos. Fue más bien una chispa de esperanza, pequeña pero aún brillante, de que incluso cuando todo parece inmóvil, lo imposible puede suceder de las formas más impredecibles. Cuando los hombres de Israel irrumpieron y ella se dio cuenta de que los perseguían, Rahab tomó una decisión que desafió no solo los temores de su propio corazón, sino también la cruel lógica de Jericó. Te he jurado por el Señor que como Él ha mostrado misericordia contigo, así lo harás llegar a la casa de mi padre, y me darás una señal segura. Josué 2:12. En un instante la quietud de su existencia fue interrumpida no por un grito, sino por un susurro divino, como si Dios mismo dijera: «Veo lo que nadie ve y vengo a actuar en lo improbable». El profundo dilema de Rahab no era solo el miedo a ser descubierta por los guardias del rey, era el temor ancestral de nunca ser considerada digna de un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces has sentido ese silencio opresivo, como si cada error cometido resonara con más fuerza que cualquier oración matutina? Algunos dicen que el pasado construye muros infranqueables, pero ¿y si la verdadera voz de Dios silencia sentencias y abre puertas donde la vergüenza cree que solo hay un final? Rahab, acostumbrada a la mirada de desprecio, se atrevió a creer que incluso en un entorno hostil, el Creador podía escribir una historia diferente. Esta valentía no nació de la ausencia de dolor, sino de la certeza, por tenue que fuera, de que algo imposible puede moverse, incluso cuando todo parece cerrado. Y tú, ¿cuántas veces has dudado de que Dios aún pueda transformar tu situación, aunque tu alma se arrastre entre fragmentos y cicatrices? ¿El silencio que sientes es realmente una falta de interés del cielo? ¿O es en realidad un llamado profundo a confiar en una acción que se revela donde nadie la espera? Lo que pocos comprenden es la conmoción radical de este encuentro. Mientras la ciudad entera buscaba proteger sus propios intereses, Rahab se arriesgó por una promesa que ni siquiera garantizaba su seguridad inmediata. No pidió riqueza ni posición, pidió la vida para ella y su familia, cumpliendo las palabras de los espías que le aseguraron: «Nuestras vidas responderán por las vuestras si no nos informáis de este asunto. Y cuando el Señor nos haya dado la tierra, tendremos misericordia y verdad con vosotros». Josué 2:14. No resulta escandaloso que, en el lugar más inesperado, dentro de los muros que todos evitaban, Dios eligiera a esta misma mujer para ser la guardiana del milagro. Allí, en la fragilidad de la condición humana,
El Eterno se manifestó de forma devastadora, demostrando que poco importa lo que murmure la multitud, pues lo que importa es el poder de un corazón que se aferra a la esperanza incluso cuando todo grita lo contrario. Hay momentos en que el pasado se cierne sobre nosotros, como los muros de Jericó. Recuerdos de malas decisiones, relaciones rotas, culpas reprimidas. Todo esto puede hacernos sentir que la oración es inútil y que ni siquiera el llanto más puro traspasa el techo de la habitación donde nos escondemos. Pero la verdad es que, si Rahab no hubiera ignorado el peso de su propia historia, nunca habría experimentado el comienzo de algo increíblemente nuevo. Dios no le hizo exigencias imposibles, solo pidió espacio para actuar en lo improbable. Y si lo que te detiene no es tu pasado, sino el miedo a no ser visto por Dios entre tantos otros. Si incluso aquellos a quienes la gente rechaza pueden convertirse en protagonistas de un milagro, ¿qué impide que algo inesperado suceda en tu vida hoy, en este dolor silencioso? No es falta de fe, no es debilidad. Es precisamente en las grietas del alma donde la gracia puede florecer. Observa cómo se hizo la promesa, no solo a Rahab, sino a toda su casa. Lo que parecía insignificante, incluso indigno, se convirtió en un refugio de salvación. Es como si todo el cielo quisiera demostrar que nadie está fuera del alcance de lo divino imposible. Y en este mismo momento, incluso sin aplausos, sin reconocimiento público, Dios sigue haciendo lo impensable por quienes sienten que sus fuerzas se han agotado. Puedes sentir la conmoción. No fue el grito de reyes ni guerreros lo que conmovió al Señor, sino la fe solitaria de alguien cansado de ser solo su pasado. ¿Alguna vez te has atrevido a pedirle abiertamente a Dios que cambie tu destino? ¿O sigues creyendo que el silencio divino es rechazo, cuando en realidad podría ser la preparación para un cambio inesperado? La invitación de hoy es directa. Si la historia de Rahab te confronta, si toca esa herida secreta donde crees que no mereces empezar de nuevo, haz de este momento una declaración pública de confianza. Escribe en los comentarios: creo que Dios renueva incluso lo que el mundo ha desechado, no por orgullo, sino como alguien que decide dejar atrás el miedo a no ser notado por Dios. Es fácil dudar de lo imposible cuando solo se oyen juicios humanos. Pero, ¿y si te dijera que esta historia nunca se trató de perfección, sino de quienes tienen el coraje de poner su vulnerabilidad en manos del único capaz de transformar las ruinas en muros de protección? Rahab no solo sobrevivió, entró en el linaje del Mesías, demostrando que lo imposible no conoce límites cuando Dios decide actuar, especialmente cuando todo parece silencioso y el corazón ya no espera nada. Si has llegado hasta aquí es porque, de alguna manera, este mensaje resonó en ti. Quizás porque tú también sentiste que Dios guardaba silencio cuando todo en tu alma clamaba por respuestas. Quizás porque te reconociste en cada historia, en cada dolor, en cada lágrima sin enjugar, que solo el cielo conoce. Pero hay algo que necesitas entender ahora. Este silencio no es ausencia. Es preparación, es construcción. Es una respuesta que se está forjando en la eternidad para llegar a ti en el momento oportuno. No estás solo en este valle. La promesa sigue viva, incluso cuando su sonido parece haberse silenciado. Con cada historia, cada pasaje, cada dolor narrado en este video, latía la misma verdad. Dios sigue moviendo lo imposible por ti. Él sigue siendo el Dios que cierra las bocas de los leones, que transforma la traición en un plan de redención, que ve donde nadie más ve, que perdona cuando el mundo condena, que restaura cuando todo parece perdido. Y aunque tu fe se tambalee, aunque sientas que ya no puedes orar, recuerda esto: no es la fuerza de tu fe la que mueve montañas, sino la fidelidad del Dios en quien crees. Así que ahora, respira hondo, permítete sentir. No luches contra este momento, abrázalo.
Cierra los ojos si puedes, apaga cualquier distracción y acompáñame. Oremos, no como un ritual, sino como un encuentro real con aquel que está aquí, ahora, escuchando cada palabra, cada suspiro, cada pensamiento oculto. Señor, en este momento me uno a cada vida que ha escuchado este mensaje hasta el final. Tú sabes, Dios, cuántas almas cansadas, cuántos corazones heridos, cuántas personas se sienten invisibles, olvidadas, aplastadas por el peso de un dolor que nadie ve. Pero tú ves, tú sabes, y por eso ahora, ante tu presencia pido, toca cada corazón, Señor, libera del miedo, sana la ansiedad, rompe las cadenas que atan esta alma a la culpa, la tristeza y la desesperanza. Derrama tu amor, derrama tu paz, infunde vida donde solo había silencio, que cada persona que ora conmigo ahora sienta la renovación del cielo invadir su alma como un bálsamo que sana heridas profundas. Que sepan, no con la mente sino con el corazón, que no han sido abandonados, que el silencio no fue el final, sino el comienzo de un nuevo tiempo. En el nombre de Jesús, que haya restauración, liberación y vida abundante. Amén. Si hiciste esta oración, debes saber esto. Algo ya ha comenzado a moverse en los cielos. No porque mis palabras sean fuertes, sino porque Dios es fiel en cumplir todo lo que promete. Y si esta palabra te llegó, lo que descubrirás en el video que verás ahora podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo. El siguiente video es la continuación espiritual de este mensaje, el siguiente paso en este camino de sanación que comenzaste aquí. Dios no te trajo aquí por casualidad. La respuesta que buscas con tanta desesperación puede estar en la siguiente palabra. Haz clic ahora, míralo con el corazón abierto. Y si este mensaje tocó profundamente tu alma, deja un comentario de fe diciéndonos: llegué hasta el final. Declara públicamente que estás en este camino con Jesús. Este simple acto puede ser una semilla espiritual plantada en lo invisible, pero dará fruto de victoria. Comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse. Conviértete en el instrumento de Dios para brindar alivio y esperanza a quienes han perdido las fuerzas para clamar. Y si aún no te has inscrito, hazlo ahora. No solo como un gesto técnico, sino como un pacto. Un pacto con la verdad, con la restauración, con el cielo. Al inscribirte estás diciendo: Señor, quiero más. Elijo seguir escuchando tu voz. Es tu manera de retribuir, de mantener este río de palabras vivas fluyendo para llegar a otras vidas. Recuerde lo que está escrito en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él no te ha abandonado. Está moviendo lo imposible por ti. Y lo que viene a continuación podría ser la gota que colma el vaso para tu liberación. Haz clic en el video en pantalla ahora. Jesús te espera allí.